3. Deslinde coital. El término deslinde coital es un término técnico que se refiere en general al acto de un hombre teniendo relaciones con una mujer e interrumpiendo el coito para vertir en tierra. Eso es el deslinde coital, el separar el coito, el interrumpir el coito. El término deslinde coital se refiere al acto de Onán de derramar su semen fuera del cuerpo de Tamar. Este acto ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. En el contexto de la ley del levirato, el deslinde coital de Onán representa una grave violación de sus deberes familiares, sociales y religiosos. Históricamente, el deslinde coital ha sido visto como una forma de anticoncepción y en el caso de Onán se interpreta como una malvada acción deliberada para evitar que Tamar tuviera un hijo que sería considerado descendiente de su hermano muerto. Este acto no solo desobedecía la ley del levirato directamente, sino que también se percibía como un desafío a la voluntad de Dios y a la estructura social establecida por Dios para proteger a las viudas y preservar el linaje familiar. 4. Onán y la tradición cristiana. En la tradición cristiana, la historia de Onán ha sido utilizada para condenar una variedad de prácticas sexuales, incluyendo la masturbación y el coitus interruptus. Los padres de la Iglesia y teólogos medievales interpretaron la acción de Onán como un pecado muy grave, no solo por su desobediencia a la ley del levirato, sino también por este particular método anticonceptivo. San Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia y teólogo, fue particularmente influyente en esta interpretación. Agustín vio el acto de Onán como un pecado contra la naturaleza, ya que impedía la procreación, que él consideraba uno de los principales propósitos del acto sexual. El acto sexual, decía San Agustín, no es para el mero disfrute. El acto sexual lo constituye Dios en la especie humana y en todas las especies para su procreación, para que no se extinga ni desaparezca. Tener sexo solamente por disfrute, interrumpiendo el flujo de la vida, hace de este acto sublime y divino un acto perverso y egoísta, que solamente piensa en placer para uno mismo y no piensa en el futuro de la especie. Eso es lo que decía Agustín. Esta interpretación fue adoptada por la Iglesia Católica y se mantuvo durante siglos, influyendo en la doctrina cristiana sobre la sexualidad y la moral. 5. La opinión medieval de la Iglesia en relación a la masturbación. Vayan pensando si es que tienen alguna pregunta, porque cuando termine haré esa, daré unos minutos para preguntar si es que existe alguna pregunta y si no, pues bien. La opinión medieval de la Iglesia sobre la masturbación. Durante la Edad Media, la Iglesia desarrolló una postura muy estricta en relación a la masturbación y otras prácticas sexuales, muchas veces basándose en la historia de Onán. Teólogos y canonistas medievales consideraban la masturbación como un pecado grave, ya que, al igual que el acto de Onán, impedía la procreación y desviaba el propósito natural del acto sexual. Textos como el Decretum Gratiani y las obras de Tomás de Aquino reflejan esta visión. Tomás de Aquino clasificó la masturbación como un pecado contra la naturaleza, más grave que cualquier otro pecado sexual, porque pervertía el uso natural de los órganos sexuales. Esta postura influyó en las leyes y la moral de la época, reforzando la condena de la masturbación y otras prácticas anticonceptivas. 6. La explicación bíblica del castigo de Onán. El castigo de Onán, narrado en Génesis 38:10,
ha sido objeto de diversas interpretaciones teológicas. Algunos sostienen que Onán fue castigado principalmente por su desobediencia a la ley del levirato y su falta de lealtad hacia la familia. En esta interpretación, el acto de derramar su semen fuera es visto como un símbolo de rebeldía y de egoísmo. Otros teólogos argumentan que el castigo de Onán también se debió a su uso deliberado de métodos anticonceptivos, lo cual era visto como una violación de la orden divina. El primer mandamiento de toda la Biblia es fructificad, fructificad y multiplicaos. Es el primer mandamiento que aparece en Génesis. Entonces, violar este mandamiento significa violar la ley divina y las indicaciones que Dios mismo dio para que no nos extingamos. Esta interpretación ha sido particularmente influyente en la doctrina cristiana, que durante siglos ha asociado el pecado de Onán con cualquier forma de interrupción del proceso creativo. Conclusiones. La historia de Onán es un relato complejo que ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. Desde la perspectiva judía, Onán es un ejemplo de desobediencia y egoísmo, mientras que en la tradición cristiana, su historia ha sido utilizada para condenar una variedad de prácticas sexuales. Las interpretaciones medievales de la Iglesia han influido significativamente en la moral sexual y la doctrina cristiana, destacando la importancia de la procreación y la obediencia a las leyes divinas. Entender la historia de Onán en su contexto histórico y cultural nos permite apreciar la diversidad de interpretaciones y su impacto duradero en la moral y la ética sexual. Gracias por activar tu cámara. Muy bien. Entonces, ya activé mi cámara. Entonces, mis queridos amigos, a partir de dos versículos, solamente dos que nos hablan de Onán, hemos hecho toda esta presentación, pero que debemos ser conscientes que esos dos versículos han dado forma en Occidente a cómo la Iglesia católico romana ha entendido o entendió durante siglos cómo debía de ser la correcta forma de tener sexo. Por supuesto, hoy en día hay teólogos en la misma Iglesia Católica bastante más liberales, bastante más, digamos, eh, en desacuerdo con la postura de Agustín y de Tomás de Aquino, y ya no se condena, al menos no de manera tan fuerte y abierta, la masturbación, sino que más bien se considera como un acto de el libre desarrollo sexual personal del individuo o la individua. Y ya no se considera como un acto de interrumpir la procreación, porque antes se veía de esa manera. Hoy más bien se ve como un saludable método de autorreconocimiento del cuerpo y de autosatisfacción. Es preferible en muchos casos, lo he leído, de teólogos protestantes e incluso católicos, es preferible mil veces una masturbación en un lugar adecuado y tranquilo y solitario de la casa, asegurado por los padres, que la asistencia del joven en edad puberta a algún lugar como un prostíbulo, por ejemplo, en donde puede adquirir una enfermedad venérea que lo puede llevar a la misma muerte o puede su vida correr riesgo. De tal manera que hoy hay un abanico de interpretaciones mucho más amplio, mucho más tolerante, por supuesto, por la época que vivimos. Pero sin duda, si nos remitimos solamente a la Biblia hebrea, Onan nos deja ver al menos tres cosas indispensables. Primero, él piensa en sí mismo, es egoísta, piensa en qué cosas va a heredar del hermano. Segundo, no piensa en la viuda, por tanto, no piensa
en la familia. Y pensar en la familia y en el núcleo familiar en el judaísmo es fundamental. La familia es el núcleo fundamental del judaísmo. Y en tercer y último punto, Onan está interrumpiendo un acto que, como ya dice el Génesis, fructifíquense y multiplíquense, el sexo ya tenido desde la perspectiva de Onan debió haber levantado simiente. Y por supuesto, a él, al interrumpir el flujo de su semen, él, para que no entre en ella y por tanto se embarace, es una deliberada afrenta contra Dios mismo, porque Dios dio esta ley para proteger a las viudas de no quedarse solas y pobres. Por tanto, esta ley social que se da en el antiguo Israel se considera divino, porque protege a los más vulnerables y él va directamente contra esta ley. Por tanto, Anán es un mal ejemplo desde todo punto de vista. Vale decir también que en psicología se conoce como onanismo a la práctica de la masturbación indiscriminada y sin control. Muy bien, eso sería todo por mi parte. Espero que la información que les he brindado aquí haya sido de vuestra utilidad y de vuestro agrado. Si es que hay alguna pregunta, Evita, Sí, yo tengo un comentario, así bien, que con gusto. a la hora que has estado exponiendo venía a mi mente dos cosas. Hay dos textos en la Biblia que tú los has relacionado de manera totalmente complementaria y que a veces no lo vemos, que es el texto de Ruth, que también se menciona el tema del zapato, y este tema de Onán. En algunas de tus clases tú mencionabas que habían ciertas posturas en relación a que el libro de Ruth había tenido una propuesta feminista e incluso que había sido escrito por una mujer. Cuando te he escuchado hablar de todo lo que significaba este tema con Onan, yo también podría pensar que en realidad también tiene una postura feminista. ¿Y por qué lo digo? Porque una de las cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestras lecturas es que el tema de la procreación y de la capacidad de tener hijos, que era algo tan importante en Israel, la responsabilidad caía siempre sobre la mujer. O sea, nunca hemos hablado de un tema de no poder tener hijos por culpa del hombre. Y en este texto, básicamente lo que están diciendo, ella, que supuestamente es la que tiene que quedar embarazada y sobre la cual cae todo el peso del embarazo, no está cumpliendo su misión por culpa de él. O sea, y Gracias. este es un texto muy fuerte para las mujeres de esa época, porque quiere decir, oye, no es mi culpa, yo Claro, no soy culpable de esto que está pasando, o sea, las mujeres no somos culpables por todos los problemas de fecundidad, porque tienes un ejemplo en el cual esta persona deliberadamente decide no cumplir su rol dentro de esta sociedad. Entonces, totalmente. no, no, a ti. Bueno, sí hay algunas preguntas, comentarios. Alex Villa dice, bueno, entonces las sandalias como un título de propiedad. La respuesta es sí. Eh, por ejemplo, un comentario que me parece válido de Ramón Andrade dice que los maras y las pandillas marcan territorio con zapatos. Ah, qué interesante. Parece súper interesante. Eh, Claro, que los cuelgan en los cables de luz. no lo sé, Claro, de repente por ahí luego nos comparte más, nos puede dejar el comentario al terminar el video para poder igual seguir conociendo el tema. Eh, otra pregunta de Leo Martínez es, ¿hay otros ejemplos de la ley del levirato en la Biblia? hay uno en Ruth, por ejemplo, y en el Nuevo Testamento también. En el Nuevo Testamento también hay ejemplos. Por ejemplo, cuando Jesús habla con una dama en el pozo, le dice, a ver, tú te casaste, no tuviste hijos. Sí. Y luego vino el hermano y también quiso levantar y murió sin tener hijos. Y luego el siguiente, y luego el siguiente. Y así pasaron los 7 hermanos. Eso, allí lo que él está hablando es de la ley del levirato. Pero finalmente ella nunca tuvo hijos. Ahí Ah, aparentemente sí vemos un caso de
no fertilidad de parte de ella. Jorge Rosa pregunta, entonces, ¿había mujeres desamparadas al no tener hijos varones, ya que si tenían el zapato del cuñado, aún eran propietarias de los bienes de su esposo o no tenían cuñado que la salve? No, cuando sucedía esto, que el primer cuñado no accedía a levantarse en la viuda simiente, entonces ellas tenían que buscar al siguiente familiar en la línea de sucesión. Puede ser al siguiente hermano o al tío o al primo, pero alguien tenía que levantar este linaje en ella y ese linaje, el hijo, tenía que ser llamado como el fallecido, o sea, como hijo del fallecido. Pero no es que allí terminaba la situación. A partir de allí, con la negativa del primero en la lista, en la sucesión, se probaba con el segundo, con el tercero, con el cuarto. Pero alguien tenía que hacer este trabajo de levantar un hijo, porque la mujer no podía tener ninguna propiedad. Una pregunta, entonces, bajo la perspectiva de intentar entender el texto en la época en que se escribió, ¿qué era lo más importante? ¿Cuál era el mensaje real que se quiso decir en esa sociedad de Israel? ¿Que estaba mal masturbarse o que No. estaba mal no pensar en esta cuestión de la herencia y el territorio? Que estaba mal, en primer lugar, no pensar en la familia, dejando de cumplir leyes divinas que han sido dadas especialmente para que la estructura familiar no se vulnere. Entonces, eh, eh, el mensaje es, primero, cumple tus deberes con tu familia, cumple las leyes que Dios ha dado para que tu familia esté bien y además cumple con los más vulnerables como la viuda para que ella no pase necesidad más adelante. Y en última instancia, no seas ambicioso ni egoísta porque Dios te va a matar. Nada que ver con el sexo. Nada que ver con el sexo. El problema no es el sexo. Y el problema, y es que ni siquiera dice tal cual que el chico se masturbaba, ¿no? O sea, y es una cosa que la ha interpretado la iglesia y que tanto daño ha hecho a, a muchos jóvenes que han estado hasta traumados con este tema, ¿no? Ah, bueno, yo creo que en temas de preguntas, esas han sido todas las preguntas. Perfecto. Eh, Recuerden darle like al video, compartirlo, suscribirlo. Ahí he dejado el número también del IMUD para los que tengan algunas consultas. Eh, y nada, muchas gracias Ok. por este domingo. Muchísimas gracias a todos. Les abrazo muy fuerte desde el corazón y nos vemos la próxima. Adiós.